Amigas, amigos de Click Televisión, gracias por su fiel sintonía. Estamos una vez más en directo, nuevamente desde los estudios, luego de haber dado cobertura a la reunión del COE cantonal ante la emergencia sanitaria que rige sobre el país y que por supuesto las autoridades de Milagro también están tomando medidas preventivas. En la mañana tuvimos aquí un diálogo con el doctor Martín Villalba hablando un poco sobre el tema de la enfermedad del coronavirus. Luego estuvo el concejal Rómulo Vélez hablando sobre la propuesta de ordenanza que estaría obligando a la transportación pública a mantener limpias sus unidades, a desinfectarlas para brindarle seguridad o protección a los usuarios. Y bueno, esa es una de las resoluciones a las que se llegó hoy luego de la reunión de trabajo del COE cantonal. Julio. Y bueno, una muy buena noticia también que escuchamos, que no hay casos de coronavirus aquí en Milagro. El hecho que se comentó simplemente fue una alerta, ya lo habían aislado, habían hecho los exámenes y hoy por palabra del doctor Ormaza mismo en la reunión, no nos lo dijo a nosotros, que no nos la dio a nosotros, sino en la reunión del COE, manifestó que, bueno, no hay ningún caso de coronavirus. Y ahí es donde yo insisto que el ministerio está actuando mal en ocultar, porque ese fue el 9º caso. Fue el 9º caso a nivel nacional que fue comunicado por el ministerio. Claro, ellos no dijeron este 9º caso es en Milagro, porque no están dando los sitios en donde se están confirmando, pero fue el 9º caso. Y no dieron las explicaciones de que lo aislaron, lo estudiaron, le hicieron análisis, y hasta el día de hoy no dan la información de que fue un caso de mala, que no fue, mejor dicho, para ser directo, que no causó ningún problema porque no tenía el coronavirus. Eso es importante, creo yo, para la comunidad, para la ciudadanía que nos está escuchando, saber que no hay casos de coronavirus aquí en Milagro. Hoy lo escuchamos en el comité que se reunió el día de hoy con el alcalde. Quienes no quieran o quienes quieran cerciorarse, está la transmisión colgada en la página de Click Televisión, por propia voz de Ormaza, que no hay casos por propia voz del alcalde. El alcalde fue prácticamente el portavoz de la resolución total. Y será el portavoz de aquí en adelante. Exactamente. Y el alcalde dijo que el director distrital de salud, el doctor Álvaro Ormaza, había manifestado o había informado en la mesa de trabajo, antes de que nosotros tuviéramos acceso, de que no había tal caso confirmado, que se trataba de un caso sospechoso, que fue tratado y que bueno, ya hoy se encuentra prácticamente libre de todo esto. Sin embargo, yo creo que deben seguir las observaciones, pero en lo que a mí respecta, yo no estoy tan convencido de esa versión, porque sé que fue el 9º caso confirmado a nivel nacional y que fue difundido a través de este espacio informativo. Ahora nos acompaña el doctor Lucilo Enrique. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias una vez más por compartir con nosotros. ¿Qué le parecen las medidas que se tomaron, la resolución del COE de esta primera reunión de trabajo? Bien, buenas tardes a todos los milagreños, gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Siempre va a ser importante poder comentar y analizar sobre estos temas que son de interés general, ¿verdad? Y sobre todo en el que tiene que ver con salud. Creo yo que sí ha existido tal vez una falta o una reacción tardía de algunas entidades de gobierno. Y cuando hablo de gobierno, mejor dicho, de Estado, también hablo de parte del gobierno municipal, ¿no? Recordemos que existe una ley que es el COTAT, que autoriza, ¿sí?, y permite que ciertos gobiernos seccionales, como es el caso del municipio, del GAT municipal, puedan tomar medidas, ¿sí?, con relación o asumir competencias con relación a emergencias, y este era uno de los casos. Tenemos ya un poco el modelo de lo que sucedió en Quito, cuando ayer, antes de que el gobierno nacional decrete la emergencia o tome ya medidas que se van a aplicar a nivel nacional, el municipio de Quito, en este caso el distrito metropolitano, a través de su alcalde Yunda, tomó ya medidas locales que se iban a implementar inmediatamente. Luego de eso, tuvo que salir ya el gobierno nacional también a, más o menos, con las mismas medidas, aplicarlas a nivel nacional. Pero bueno, acá estamos. Creo que es el momento de que todos nos unamos como sociedad, en este caso como comunidad en nuestra ciudad. Nunca va a ser tarde para poder tomar las decisiones correctas. En este momento, pues el COE cantonal se ha activado. Se van a tomar algunas medidas que son definitivamente necesarias y hasta cierto punto obligatorias para poder de alguna manera mitigar. Yo siempre he dicho, se los dije en la última entrevista, es muy difícil en este momento ya controlar el hecho de que haya contagios a nivel nacional. Es muy difícil porque hay muchas personas que han venido ya asintomáticas de otro país, contagiadas, como fue el caso del primer
la primera paciente que tuvimos, el caso 0, y que hoy por hoy ya algunos países, y el Ecuador no es la excepción, ya estamos viviendo la tercera fase de esta enfermedad, que es la de la transmisión comunitaria, en donde cualquier tipo de persona, sin necesidad de haber tenido contacto ya, ¿sí?, con un caso específico de algún extranjero o algún ecuatoriano que haya venido del exterior y que ya tenga síntomas y esté infectado por el coronavirus, transmita a otra persona. Es decir, el virus mutó. No es que mutó, está en el ambiente ya. Siempre las características del virus de transmisibilidad estuvieron presentes. Por eso es que ciudades como en China o en Italia, pues ya hoy se están viendo, en el caso de China, pasando ya, superado el brote, pero hoy el nuevo epicentro del brote es Italia y en este caso Europa, con casos también ya en Francia, en España y en otros países de ese continente. Entonces estamos entrando nosotros en esa fase. Yo leí hace un par de noches cuando el Ministerio de Salud anunciaba, creo que fue anoche, anunciaba 2 casos nuevos y ya no comentaba de que tenían relación con el primer caso. O sea, ya hoy cualquier tipo de persona puede contagiarse de alguna otra persona que haya tenido o que esté ya transmitiendo la enfermedad sin necesidad de tener contacto con alguna persona que haya venido del extranjero. Eso es lo que significa transmisión comunitaria, como cualquier gripe, ¿sí?, que ya nosotras la vivimos siempre, influenza por ejemplo, y que ya hoy este virus está instalado en nuestro país. Y frente a eso entonces, doctor, que estamos en esta tercera fase que usted dice que es la más peligrosa, ¿verdad? Porque de pronto sabemos que tenemos ya el virus. Entonces, las medidas que se están adoptando por parte de las autoridades no van encaminadas como que a contrarrestar esta fase. No, están aplicándolas como que fuera recién que estuviéramos en la primera. Es lo que más o menos he tratado de decir, ¿no? Estas mismas medidas tendrían que haberse tomado hace algunas semanas, no solamente por el gobierno municipal, sino también por el gobierno nacional. La Organización Mundial de la Salud hace unos días hizo pública su alerta de ver de que los gobiernos a nivel mundial no estaban tomando las medidas necesarias para evitar el ingreso del virus a cada uno de los países. Esa etapa era que justamente se tenía que aprovechar para eso, tomar decisiones tal vez difíciles, pero necesarias, como el de bloquear el ingreso ya de personas a nuestro país desde países que ya presentaban casos y brotes, como es el caso de personas que llegaron desde Europa, que fue inclusive el caso 0, ¿no?, que llegó la paciente desde España. Lamentablemente esas medidas no fueron tomadas en su momento y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Usted manifestaba que estamos en etapa 3. ¿Qué significa esa etapa 3? ¿Ya el virus está en el ambiente y hay que prevenir? Ya el virus está en el ambiente, ya el virus está instalado en nuestro país. Puede ser transmitido de persona a persona como cualquier gripe, sin necesidad de haber estado en contacto con una persona que haya venido del exterior. Está circulando en nuestro país y hoy las medidas tienen que ir encaminadas en evitar las complicaciones. Primero, en hacer un diagnóstico temprano. Para eso es necesario que todos los recursos que tenga el Ministerio de Salud estén encaminados en hacer una detección temprana. ¿Qué significa? Que los hospitales del Ministerio de Salud, que los centros de salud de esta ciudad y de todas las ciudades del país estén en capacidad de hacer el diagnóstico temprano, de hacer una toma de muestra y un diagnóstico temprano de esta enfermedad para poder aislar a estos pacientes lo más temprano posible. Con eso vamos a lograr mitigar o disminuir la transmisibilidad, que sería el segundo objetivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Primero, detección temprana. Segundo, disminuir la transmisibilidad. Tercero, poder disminuir la mortalidad. Recursos que deben ir encaminados en este momento en apoyo o mejora de la atención en los hospitales para poder captar los pacientes graves y poder tratar los pacientes graves evitando su muerte. Es lo que justamente hoy está sucediendo en Italia, donde la cantidad de muertes por día supera la cantidad de infectados por día. Un sistema de salud de Italia desmantelado en muy malas condiciones que hoy está sufriendo las consecuencias, pues
más personas se mueren por día de aquellas que se infectan por día. Entonces, esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en este momento, y además el de que todos los organismos gubernamentales, seccionales, trabajen en equipo para poder disminuir la complicación de estas enfermedades. En este caso, lo que le correspondería al municipio de nuestra ciudad es de al menos asegurar los servicios básicos de todos los ciudadanos de Milagro. Significa que todos podamos contar con agua, con luz, ¿verdad? Y que podamos acceder a estos servicios básicos para poder de alguna forma mitigar y controlar la gravedad de esta enfermedad. En Italia tengo entendido que escogen a los pacientes a quienes salvar y a quienes no. Si va un adulto mayor, por muy crudo que suene, le dicen, o sea, lo mandan a la casa a morir. Si es una persona joven o un niño, ahí es donde hacen esfuerzo por tratar de ayudarlo. Es lo que tengo entendido. Gracias a las redes sociales tenemos conocimiento de estos casos, Miguel. Y lamentablemente hay sistemas de salud de algunos países en el mundo que no están en capacidad de poder dar una buena atención en el caso de que tengamos un brote, como es el caso de Italia, como es el caso inclusive en Estados Unidos, que parezca contradictorio, pues sabemos que el acceso no es universal a la salud en Estados Unidos. En Estados Unidos deben tener un seguro, una prepaga de salud para poder acceder a la atención. Por eso es que ya ese país hace algunos días bloqueó definitivamente sus fronteras con relación a países, a personas que venían de países de Europa, que es hoy por hoy declarado por la Organización Mundial de la Salud como el nuevo epicentro de brote de esta enfermedad. Doctor, ¿qué tan recomendable es el alcohol antiséptico y el gel, y con qué frecuencia recomienda el uso? Saludos, doctor, nos dice Cristian Vélez. Antes que responda a eso, otra pregunta, dice, ¿sería de gran ayuda inyectarnos vitamina C? A ver, primero, el alcohol siempre es necesario y va a ser siempre favorable para poder evitar el contagio. Yo recomiendo, cada persona debe tener un frasco de alcohol gel para poder desinfectar permanentemente sus manos o poder desinfectar también la superficie del área donde trabajan, donde viven. Me parece acertada la medida del municipio de exigir que las unidades de transporte público sean desinfectadas todas las tardes a las 6 de la tarde, antes de que se guarden las unidades para que puedan al día siguiente volver a dar un servicio de forma limpia. Yo recomiendo el uso permanente, no solamente en el momento en que sintamos que nos ensuciamos la mano, sino permanentemente el uso de este antiséptico, de alcohol antiséptico, ¿no? Y el tema de que se inyecte vitamina C. Eso no está probado en ninguna parte del mundo, no hay estudios que pruebe de que el uso de vitamina C, digamos que en dosis altas, vaya a contribuir al aumento de tus defensas, ¿no? Sí, tiene que haber dentro de la dieta un uso adecuado de vitamina C, que ya está generalmente en lo que nosotros ingerimos. Podemos utilizar vitamina C 500 miligramos en tabletas efervescentes por día. Sí, nos va a ayudar, pero no es la panacea, no es el tratamiento, y seguramente tampoco va a evitar que nos contagiemos, porque este es un germen sumamente virulento, ¿no? Bueno, doctor, las medidas tomadas hoy, Julio, y doctor, amigos que nos están viendo. Sobre todo, a eso quería llegar. Las medidas de hoy con respecto a los buses, al transporte, ¿quién nos asegura que ellos cumplan? Exactamente. O sea, la medida está muy bien, positiva, como usted la utiliza, doctor, como una medida buena, pero ¿quién nos asegura que ellos cumplan? Si sabemos cómo es la transportación aquí en Milagro, y con todo respeto, yo sé que hay transportistas buenos, pero aquí el transporte también a veces se plantean muchas cosas para ellos y ellos hacen caso omiso. Bien, ¿cómo controlamos? O sea, si está activado el COE, ¿qué debería hacer el COE? Yo escuché en la rueda de prensa que hablaba la directora, creo, de la empresa pública de movilidad, la gerente. Vean, nosotros, perdón que le interrumpa, doctor, nosotros hoy cogimos 2 taxis. En los 2 taxis ninguno nos dio alcohol, por lo menos para limpiarnos las manos. Debería ser una actitud de parte de ellos sin necesidad de que se active el COE. Bueno, sí, en realidad debe ser una actitud de todos nosotros. Es otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que esto no es solamente un problema del gobierno nacional, exacto, o de los gobiernos seccionales,
sino que es un problema de todos y todos tenemos que arrimar el hombro para poder salir adelante por esta enfermedad. Creo yo que la empresa pública, en este caso de movilidad, debe controlar, debe activar brigadas de control. Creo yo que deben ser citados inmediatamente todos los dueños de las unidades de transporte para que sean asesorados, para que sean capacitados, para que tomen conciencia de lo importante que sus unidades estén limpias sobre todo. Pero creo, Julio, que también es muy importante que todos nosotros de alguna forma contribuyamos y no esperemos que la otra persona haga algo, sino que todos nosotros tengamos alcohol y nos estemos frotando las manos y limpiando, desinfectándonos las manos con alcohol constantemente, cuando nos subimos del taxi, cuando nos bajamos del taxi, cuando nos subimos del bus, nos bajamos del bus, cuando llegamos aquí, cuando nos salimos de este lugar. Creo que es la única forma en que podemos de alguna forma mitigar, ¿no?, la transmisibilidad de esta enfermedad. Doctor, ya se está haciendo la prevención individual, ya el gobierno municipal también lo está haciendo. ¿Qué tiempo tenemos para poder decir ya ahora sí estamos tranquilos con todas estas prevenciones? Bueno, veamos un poco la experiencia de lo que se ha vivido, por ejemplo, en China, ¿no?, en donde se empezaron a reportar los primeros casos por el mes de octubre del año pasado y recién en esta semana acaban de levantar ya esas medidas. Estamos hablando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses promedio con una capacidad de reacción del sistema de salud sumamente alta en comparación con el sistema de salud de nuestro país. Yo pienso de que más o menos sería el promedio de tiempo que vamos a estar nosotros con medidas que van a restringir de alguna forma la movilidad desde el exterior y hacia el exterior, y seguramente medidas de higiene que vamos a tener que usar durante este tiempo, que van a cambiar las costumbres de nuestra vida. Ya se habla de que nos preparemos para cambiar el modo de vida. Eso incluye inclusive el de que personas mayores de 65 años eviten salir a la calle. Está totalmente estudiado y demostrado de que la mortalidad es muy alta, y lo que estamos viendo en Italia, por ejemplo, donde la población de personas mayores es sumamente alta, y hoy la tasa de mortalidad en Italia bordea el 7.5%, cuando lo que pasaba en China no pasaba del 2%, 2.5%. Entonces, realmente creo que tenemos que tomar las medidas con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros familiares que tienen alguna enfermedad catastrófica, alguna enfermedad que influye en su sistema inmunitario, recomendar y hasta cierto punto obligar que no salgan a las calles. Tenemos que definitivamente estar preparados al cambio del modo de nuestra vida de aquí en unos 6 meses. Bueno, en China el 2%, pero poblacionalmente quizás ese 2% es mucho mayor que el 6% de Italia. No, tiene que ver, Miguel, está directamente relacionado con el tipo de población que tienen. Cuando hablamos de porcentajes en estadísticas, no importa que sean en China, en Europa, lo que sea, en lo que es cantidad, no cualidad, no cualitativamente hablando, sino cuantitativamente hablando en estadística médica. Si hablamos del 2%, es que 2 por cada 100. Si hablamos del 7%, como sucede en Italia, 7 italianos de cada 100 que se infectan, 7 fallecen. Esa es la tasa de mortalidad que existe hoy en Italia. También se ha visto... no precisamente por el virus, pues. Por el virus. 7.5 italianos, sí, de cada 100 que se infectan, fallecen. También se ha visto... Es altísimo. Es alto, es muy alto. También se ha visto de que los niños menores de 10 años, gracias a Dios, no tienen la misma agresividad. No hay gran cantidad de niños con enfermedad grave, en este caso con un modo grave de esta enfermedad, en relación con personas adultas. Por cada 3.5 adultos graves, solamente hay 1.2 niños graves, y la mortalidad bordea casi lo mismo. ¿Qué significa? Que no hay niños, y se está investigando todavía, los científicos a nivel del mundo, todo el mundo están investigando por qué los niños no tienen la misma evolución que las personas mayores. Esto igual hace necesario
de que las escuelas, sobre todo, cierren hoy sus puertas. Es una acertada decisión del gobierno nacional suspender las clases, aunque los niños no se van a poner graves, pero sí son vectores. Claro. Se pueden enfermar y pueden llevar esta enfermedad a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares en casa. ¿Qué medidas le puede recomendar al Ministerio de Salud Pública para llevar a cabo un proceso de filtrado ante pacientes asintomáticos? Por mi conocimiento y mi experiencia como exfuncionario del Ministerio de Salud, pienso que todos los recursos que con el que hoy cuenten, ya sea el Distrito de Salud o el Hospital León Becerra de nuestra ciudad, tienen que estar encaminadas en acciones de planes de contingencia, no solamente para captar, tratar, diagnosticar a tiempo y tratar, sino también para evitar que los funcionarios de salud se contagien. ¿Qué significa? Que todos tengan medidas de protección, prendas de protección, mascarillas, gafas de protección, batas, trajes completos para poder manejar este tipo de pacientes que sean captados en los subcentros de salud y en el hospital. Ojalá también el municipio de Milagro pueda ayudar también económicamente para que el hospital y los centros de salud tengan prendas de protección, tengan métodos de diagnóstico temprano, ¿sí? Y que estos pacientes sean captados tempranamente y tratados de igual forma. Para eso no son los 6 millones que tiene el gobierno destinados para esta emergencia. No sabemos, que 6 millones alcanza. No, pero por lo menos que los inviertan bien, pues. Debería pasar así. Yo, por experiencia como exfuncionario, estoy casi seguro de que esos recursos van a seguir siendo centralizados, sobre todo en aquellos hospitales que dice el gobierno, que son el número de 20, que están en capacidad de recibir pacientes graves por esta enfermedad, pero creo yo que nuestro hospital no está en capacidad, lamentablemente hay que decirlo, los centros de salud tampoco, y ojalá el municipio pueda ayudar también con vehículos para que las brigadas médicas del Ministerio de Salud puedan movilizarse a captar pacientes. ¿Cómo debería ser el triaje en el hospital entonces con este tema del coronavirus? Porque habrá personas que van al hospital no por un tema de duda que tengan un coronavirus, pueden ir por cualquier otra situación. ¿Cómo debe actuar el hospital en el triaje al momento de llegar y no contagiarse? Ya hablaba la directora del hospital y también, en este caso, la jefa de la emergencia, lo escuchaba la líder de emergencia del hospital, que ya se ha activado un triaje respiratorio paralelo al triaje hospitalario que normalmente maneja el hospital. Imagino que es una área aparte en donde existe médico, enfermera, aparte que está clasificando los pacientes respiratorios y atendiendo a pacientes respiratorios para poder captar pacientes con una sospecha alta. ¿Cuál es la sospecha alta? Fiebre, malestar, tos, secreción respiratoria y dificultad respiratoria en el caso de aquellos pacientes graves. Imagino que esa es una de las medidas. Creo yo que los centros de salud también deben estar capacitados. Recordemos que los centros de salud también atienden emergencias, no solamente el hospital. Y yo invito a que la ciudadanía acuda a los centros de salud entre las 8 y las 5 de la tarde para que sean atendidos como emergencia, captados, clasificados, derivados de buena forma hacia el hospital y no estén pasando tiempo donde lamentablemente pueden complicarse en casa infectando a familiares también. ¿Cómo subir las defensas? Nos preguntan insistentemente acá. Siempre se va a recomendar una buena alimentación, una alimentación sana, una alimentación saludable, mantenerse en buena forma en estado físico, tratar aquellos pacientes que son diabéticos, hipertensos y tienen enfermedades crónicas, tomar su medicación adecuadamente, estar con sus niveles de azúcar y de glicemia adecuadamente, porque todo esto predispone a que el sistema inmunitario disminuya. Hoy creo que es la única forma. Tampoco voy a invitar a que nos volquemos a las farmacias a comprar algún tipo de medicamentos que en realidad no tienen un impacto positivo o considerable o importante en el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Creo que la mejor forma, una buena alimentación, una alimentación saludable, una buena hidratación y en cuanto tengamos alguna sintomatología respiratoria, acudir a un médico, a un centro de salud o al hospital. Dicen que el alcohol es bueno en las manos. ¿Y por dentro también o qué? No, no está recomendado el alcohol, simplemente el alcohol antiséptico para poder usar en la superficie de nuestras manos, superficie de nuestro trabajo, de nuestra casa, una buena desinfección también en nuestras casas, en nuestros hogares, que eso también es muy importante, esta recomendación a cada uno de quienes nos escuchan y nos ven.
Una línea paralela o al 171 es lo que se habló también hoy dentro de las resoluciones del COE, una línea directa de atención, asumo que solamente para el área de Milagro. ¿Usted cree que eso también vaya a ser suficiente? Porque la telemedicina no ha funcionado. Bueno, no creo que estas medidas sean suficientes. Creo que ninguna medida que podamos tomar en este momento va a ser suficiente. Sí, todas ayudan, todas van a contribuir y entre todas las medidas vamos a minimizar el riesgo de contagiarnos de este virus. Pienso también que sí va a ayudar esta nueva línea, sobre todo a aconsejar, a asesorar. Creo yo que de ninguna manera va a suplir una línea telefónica a una atención personalizada por un médico o una atención médica profesional. Yo realmente quiero insistir con esto. Las personas que se sientan enfermas con alguna sintomatología respiratoria y con dificultad respiratoria deben acudir a los centros de salud y acudir al hospital de nuestra ciudad para que sean atendidos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros una vez más guiándonos y dándonos luces sobre este tema bastante importante, ¿no? Este es el gel que sugiere el doctor que deberíamos cargar, ¿verdad? Que ya no encuentras en farmacia tampoco. No, sí hay. Sí hay todavía. Sí hay todavía. Yo hice un monitoreo cuando pasó esto en Quito, que se volcaron al Supermaxi, y acá realmente veo que todavía los supermercados, las tiendas están con un afluente normal, una afluencia normal de gente, y creo que así nos tenemos que mantener, ¿no? No tenemos por qué llamar a la alarma. Creo yo que todos tenemos que de alguna forma contribuir a que exista esto para las personas que lo necesitan. Las distribuidoras, me informa acá nuestro buen amigo César Delgado, que ya está con buen material para la información de luego. Bueno, en las distribuidoras pueden encontrar este gel, lo tienen en la mano, y bueno, pues a los amigos que están escuchando y que tienen amigos, familiares, que manejan taxis, pues sugiérale, ¿no?, que tengan esto para sus pasajeros. No, es cuestión de ir cuidándonos, ¿no? Cuidémonos entre nosotros, proporcionemos estos elementos que van a servir de mucho para prevenir y que, bueno, le ganemos una vez más a la batalla a estos virus que quieren contaminarnos y contagiarnos. Quiero dejar también algunas recomendaciones, recordarle a todos los milagreños de que las mascarillas no deben ser de uso general, solo deben usar aquellas personas que tengan ya sintomatología respiratoria para evitar el contagio a personas sanas. Las personas sanas que no tenemos ningún síntoma no debemos usar mascarillas. Debemos desinfectarnos la mano, debemos lavarnos las manos, tenemos que mantener esas medidas de higiene, pero no utilizar esta mascarilla porque realmente deben ser usadas por quienes realmente las necesitan, que son aquellas personas que están con sintomatología respiratoria. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Julio. Bueno, me ha hecho el día trabajar desde temprano. Está bien, la noticia lo amerita. La noticia lo amerita, hemos estado en la información para todos ustedes, amigos. Espero que hayamos cumplido con el propósito de llegar con la información de primera mano y atentos, ¿no? Atentos a las indicaciones, ¿no? Compartan el video. Tomen atención a las sugerencias, las recomendaciones que hoy nos han hecho dos importantes doctores aquí en la ciudad en este espacio noticioso. Serán importantes tomarlas en cuenta para ganar la batalla, ¿no?, a este virus que quiere contagiarnos. Y bueno, pues la mejor noticia la que nos dio hoy día el alcalde respecto al tema de que no hay ningún caso de coronavirus en Milagro. Él fue muy enfático en decirlo, que ya había conversado con el doctor Ormaza y que le había corroborado que no hay ningún caso de coronavirus en Milagro. Falsa alarma en los casos que se dieron, fueron examinados, fueron aislados, es el procedimiento total, es el procedimiento que se tenía que hacer. Y bueno, es la mejor noticia, creo yo, Aquí Miguel. hizo un último comentario. En la reunión del municipio comentaron que van a fumigar las unidades de transporte. Mi consulta o sugerencia es ¿por qué no hacen lo mismo casa a casa? ¿Es factible hacerlo? Bueno, van a fumigar, por así decirlo, pero es una desinfectación, ¿verdad? Desinfección, ¿cuál sería el término? Desinfección. Pero con el alcohol, ¿verdad? Pero, que eso lo puede hacer cada uno en su casa. Pero en la casa lo podemos hacer nosotros, ¿no? Tener un alcohol en la casa y quien te llega a visitar, permíteme tus manos. No es una fumigación como para combatir el dengue, es muy diferente. O el Zika. Este es otro procedimiento. Bueno, lo que se va a hacer es una desinfección de las unidades, no solamente el alcohol, solamente el alcohol se usan otras soluciones antisépticas
que desinfectan también, están en el mercado, son de más fácil acceso, el alcohol debe estar un poco de difícil acceso, y con eso sí se va a lograr desinfectar las unidades. Lo de los transportes es porque movilizan pues masas también, varias personas, y creo que es importante hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, gracias. Recuerde que usted puede visitar nuestro portal web www.clicktelevision.net, información actualizada, y por supuesto la radio de Click para que usted disfrute de la buena música en su espacio de trabajo. Gracias, doctor. Gracias, Julio. Tengan buenas tardes. Buen provecho.